600 policías la buscaban, pero nadie esperaba un desenlace tan espantoso de la historia. Esta monstruosa historia no dejará indiferente a nadie. Una chica de 14 años salió a pasear y desapareció sin dejar rastro. La buscaron durante más de un mes y esta investigación fue la mayor de los últimos 9 años. Gracias a los cientos de policías y a las imágenes de vigilancia, el misterio se resolvió, pero la verdad fue mucho más confusa e impactante. En este vídeo te contamos lo que le ocurrió a Alice Gross. Alice Gross nació el día de San Valentín, el 14 de febrero del año 2000, en Londres. Ella creció en una familia llena de amor y también tenía una hermana mayor. Desde muy temprana edad, la niña mostró afinidad por la creatividad. Le gustaba mucho dibujar, tocar el piano y el violín. Más tarde, Alice empezó a escribir sus propias canciones y a interpretarlas con su propia música. Una de esas canciones interpretadas por Alice la mostraremos al final de este rollo. Además, la niña era aficionada al diseño de ropa y a los 11 años incluso se hizo un vestido que iba a llevar en su graduación escolar. Cuando la niña tenía 13 años, los médicos le diagnosticaron anorexia y depresión. A pesar de todo, Alice siguió trabajando de forma creativa y en el futuro tenía todas las posibilidades de alcanzar un gran éxito. El 28 de agosto de 2014, Alice le dijo a su madre que iba a dar un paseo. Estaba de vacaciones escolares y tenía mucho tiempo libre, por lo que a la niña le encantaba pasear por el pequeño canal de agua y el río que había cerca de su casa. Su familia vivía en un suburbio de Londres llamado Hanwell, y su recorrido habitual era de 4,5 km. La niña salía a eso de las 3 de la tarde y prometía a sus padres volver sobre las 6 de la tarde. Más tarde, envió un mensaje de texto a su padre diciendo que estaría en casa pronto. Alice no regresó a la hora prevista, y cuando ya eran las 7 de la tarde en el reloj, sus padres empezaron a preocuparse. Intentaron llamarla, pero su teléfono estaba apagado. El hecho de que Alice sufriera anorexia y depresión no hizo más que aumentar su ansiedad. Sus padres temían que le hubiera pasado algo. Debido a su estado físico, se sentía constantemente débil y podía desmayarse. Sus padres llamaron a algunos de sus amigos con la esperanza de que Alice estuviera con ellos, pero nadie había visto a la niña ese día, y su madre y su padre decidieron llamar a la policía. Inmediatamente iniciaron una búsqueda y lo primero que hicieron fue investigar la ruta que Alice solía seguir. Sus parientes y amigos de la familia también se unieron a la búsqueda. Desgraciadamente, no pudieron encontrar ningún rastro de la niña, pero los detectives pudieron encontrar a varios testigos. Gracias a sus testimonios sobre los lugares por los que caminaba Alice, la policía pudo determinar su ruta con mayor precisión, lo que a su vez les permitió acotar la zona de búsqueda y seleccionar varias cámaras callejeras que pudieran captarla. Tras examinar las imágenes, los detectives localizaron a Alice. Casi inmediatamente después de salir de la casa, fue captada por la primera cámara, dirigiéndose al Grand Union Canal. Poco después, la vieron en la zona de Brainford, junto al canal. La última vez que la cámara la captó fue cuando volvía cerca de casa. La chica estaba caminando cerca del puente de Trampers Way. La policía también alertó a los medios de comunicación sobre la adolescente desaparecida y difundieron el caso por todo Londres a las pocas horas de su desaparición. Gracias a esto, los detectives recibieron varias llamadas de testigos que habían visto a Alice. Por desgracia, nada de esto acercó a la policía a encontrar a la chica. Según las imágenes de las cámaras de seguridad y los testigos, había desaparecido de camino a su casa, habiendo recorrido la mayor parte de su ruta habitual.
pero lo que le ocurrió sigue siendo un misterio. Pasaron 3 días. La policía siguió examinando las grabaciones de las cámaras en las zonas cercanas y también inspeccionó los parques locales y otras zonas aisladas. Al mismo tiempo, los agentes de patrulla recorrieron las casas a lo largo de la ruta de Alice e hicieron preguntas a los residentes locales. El 1 de septiembre, los familiares de la niña grabaron un mensaje de vídeo en el que le rogaban que volviera a casa. También pidieron a quien tuviera alguna información sobre su paradero que se pusiera en contacto con la policía. En aquel momento, los investigadores barajaban varias teorías. La primera y más inquietante era la de un secuestro. Aunque la mayor parte de la ruta de Alice transcurría por las calles de la ciudad, había muchas zonas remotas y ocultas donde la chica podría haber sido atacada. Además, no era raro que la policía londinense se encontrara con situaciones de secuestro en pleno centro, y mucho menos en los suburbios. La segunda era una teoría sobre la huida de casa. Los padres de Alice temían que la depresión la hubiera llevado a tomar esa decisión. Tampoco descartaron la posibilidad de que la chica se hubiera quitado la vida a causa de su enfermedad. Pero para la policía, estas teorías parecían poco probables. A los 14 años era poco probable que Alice pudiera huir y esconderse, especialmente sin ayuda. Y si se hubiera quitado la vida, era muy poco probable que la hubieran encontrado. El caso atraía cada día más la atención de la opinión pública y fue entregado a la Unidad Especial de Scotland Yard el 3 de septiembre. Aunque normalmente solo trabajaban en asesinatos, los detectives consideraron que la posibilidad de que la chica volviera a casa era alta. Scotland Yard organizó una búsqueda masiva a la que se sumaron inmediatamente cientos de voluntarios. Tras ver el desgarrador llamamiento de sus padres y su hermana en las noticias, los preocupados londinenses peinaron la zona desde la madrugada hasta la noche. Y al día siguiente, los detectives anunciaron el hallazgo de la primera prueba sólida. Habían conseguido encontrar la mochila de Alice, que contenía las botas que había llevado ese día. Estaba relativamente cerca de su casa. Este hallazgo permitió a la policía acotar su búsqueda, concentrándose en una pequeña zona cercana al canal. Los investigadores se dieron cuenta de que era poco probable que la chica se quitara ella misma los zapatos, los arrojara con su mochila y huyera. No llevaba una muda de zapatos, por lo que la situación se complicaba cada vez más. Scotland Yard decidió hacer públicas todas las imágenes disponibles de las cámaras de seguridad de Alice. La mochila con los zapatos indicaba que la niña podría estar en grave peligro. La teoría principal sigue siendo la de un secuestro, pero los investigadores no han descartado del todo la posibilidad de que la chica se haya suicidado. Por ello, intentaron utilizar todos los recursos disponibles para localizarla. La publicación de las grabaciones podría atraer más atención entre el público, y alguien podría recordar haber visto a Alice ese día. Junto con esto, varios cientos de personas más, de diversos organismos, participaron en la búsqueda, y ya había 600 personas trabajando en el caso. La investigación fue, por tanto, la mayor en cuanto a número de policías implicados desde el año 2005. Algunos de ellos estaban inspeccionando directamente la zona, mientras que otros examinaban las grabaciones de los cientos de cámaras en las que podría haber estado Alice. Scotland Yard también ofreció una recompensa de 20.000 libras por cualquier información que ayudara a encontrar a la chica. Aunque la policía no pudo localizar su teléfono, pidió a la compañía de telefonía móvil detalles sobre su última ubicación conocida. Resulta que Alice había enviado un mensaje a su padre prácticamente desde el mismo lugar donde se encontraría su mochila. Todo apuntaba a que los investigadores debían centrarse en este ámbito concreto. Por lo tanto, se decidió estudiar a fondo una zona de varios kilómetros cuadrados.
Cada metro de tierra y agua se examinó manualmente. Los equipos policiales sondearon literalmente el fondo del río y del canal en busca de cualquier prueba. 2 días después de que se encontrara la mochila, se supo que la policía había detenido a un hombre de 25 años como sospechoso del asesinato de Alice. Al día siguiente detuvieron a otro hombre, pero se negaron a comentar la situación hasta que se aclararan todos los detalles. Sin embargo, ambos sospechosos fueron puestos en libertad poco después, y Scotland Yard declaró que no había podido establecer la implicación de los 2 hombres en la desaparición de Alice. Pasó más de una semana, y en todo ese tiempo no hubo avances en el caso. No fue hasta el 16 de septiembre que la policía hizo otra declaración. Dijeron que buscaban a un hombre de 40 años llamado Arnis Zalcalns en relación con la desaparición de Alice. Se trasladó a Inglaterra desde Letonia hace 7 años. Vivía en la zona como trabajador de la construcción. Scotland Yard se interesó por él por 2 razones que a primera vista no parecían estar relacionadas. En primer lugar, los compañeros de trabajo de Arnis denunciaron su desaparición a la policía ya el 3 de septiembre. El hombre no se presentó a trabajar, no contestó al teléfono y no estaba en casa. Parecía que simplemente se había desvanecido. En segundo lugar, los detectives descubrieron que la ruta de Zalcalns de su casa al trabajo seguía más o menos la misma ruta que la chica había tomado el día de su desaparición. Todo esto aún no era suficiente para sacar conclusiones sobre la implicación del hombre en la desaparición de la niña, pero los detectives pronto descubrieron algo realmente inquietante. En una de las grabaciones de las cámaras de seguridad, habían visto a un hombre de mediana edad cruzando en bicicleta el puente por el que Alice había pasado unos minutos antes. El hombre resultó ser Zalcalns. Al cabo de un rato llegó a la siguiente cámara, y aquí los detectives se dieron cuenta de un momento muy extraño. El trayecto entre estas cámaras debería haber durado solo unos minutos, pero el hombre de la bicicleta tardó prácticamente 1 hora entera en recorrer este camino. Se planteó una pregunta razonable sobre lo que estaba haciendo todo ese tiempo en un tramo tan corto. La policía examinó la zona y llegó a la conclusión de que no podía haber tomado el camino más largo hacia la siguiente celda, ya que simplemente no estaba allí. A la angustia se sumaba el hecho de que todo esto estaba ocurriendo en la misma zona donde supuestamente se cortó el camino de Alice. Los agentes también llegaron a la conclusión de que la ropa del hombre estaba mojada cuando se incorporó a la carretera. Siguiendo con el estudio de las cámaras, los detectives vieron al hombre volviendo en bicicleta al mismo lugar 2 horas después y alejándose de nuevo 50 minutos más tarde. Al hacerlo, no fue captado por la cámara situada en el puente. Esto indicaba que el hombre había pasado todo este tiempo dentro del pequeño punto ciego, además de que ya llevaba ropa diferente. Aproximadamente 1 hora después, fue grabado en una tienda local comprando cerveza. A la mañana siguiente, la situación se repitió. Zalcalns volvió al mismo punto ciego entre las cámaras, alrededor de las 7, y también volvió allí por la tarde. Todo esto fue suficiente para conseguir una orden de registro para su casa. Resultó que el hombre vivía allí con su novia y sus 2 hijas. Su compañero de piso tampoco tenía ni idea de dónde había ido Zalcalns. Al enterarse de que era sospechoso de haber matado a la chica, dijo que Arnis nunca podría haber hecho algo así. Lo describió como un padre atento y cariñoso. Además, Scotland Yard investigó los antecedentes del hombre y descubrió un momento verdaderamente macabro. Resultó que Zalcalns tenía un rico pasado criminal.
En el año 1998, mientras estaba en Letonia, asesinó a su esposa a sangre fría y de forma calculada, habiendo cavado una tumba para ella en el bosque, por lo que solo recibió 7 años de prisión. Tras cumplir su condena, se trasladó a Inglaterra y las fuerzas del orden locales ni siquiera conocían sus antecedentes penales en su país de origen. Los agentes de policía registraron la casa de Zalcalns y encontraron una parcela recién excavada en su propiedad. No revelaron si habían encontrado alguna prueba allí, pero les esperaba un hallazgo importante en el sótano de la casa. Allí se encontró un panel trasero roto de un iPhone 4S blanco. El mismo teléfono estaba en posesión de Alice. Tras examinar el contenido de su ordenador, la policía descubrió también que el hombre había buscado en Internet información sobre la desaparición de Alice Gross unos días después del incidente. Por todo ello, Arnis Zalcalns fue incluido en la lista de buscados. Scotland Yard temía que el hombre pudiera haber huido a Letonia o a otro país europeo, por lo que buscó por toda la Unión Europea. Pero las autoridades policiales fueron incapaces de encontrar un solo rastro del sospechoso. Mientras tanto, había pasado un mes desde la desaparición de Alice, y el 30 de septiembre, la policía emitió un comunicado deprimente. Se encontró un cuerpo humano en un río cercano a la desaparición de la niña. En ese momento, aún sin identificar, pero la policía compartió un hecho espeluznante. Alguien había hecho todo lo posible para que el cuerpo permaneciera bajo el agua y no saliera a la superficie. No fue hasta el día siguiente que las autoridades policiales confirmaron que la fallecida era Alice Gross, aunque ya no había ninguna duda al respecto. Todo ocurrió en el lugar exacto donde desapareció. La causa de la muerte fue la estrangulación. Resultó que el cuerpo de Alice había sido envuelto en bolsas de construcción atadas a un gran tocón de árbol. Además, el autor había construido toda una estructura con una rueda de bicicleta y ladrillos, lo que también impedía que el cuerpo saliera a la superficie. Tampoco llevaba ropa, salvo un calcetín. Los detectives hicieron una visita al lugar donde trabajaba Zalcalns y descubrieron que las mismas bolsas utilizadas para ocultar el cuerpo de Alice se habían utilizado en su obra. Tras el hallazgo del cadáver, la policía siguió buscando a Zalcalns, colaborando estrechamente con la Interpol y las agencias de inteligencia europeas locales. Pero siguió sin encontrar ningún rastro de él. Esto continuó hasta el 4 de octubre, cuando los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado. Descubrieron el cuerpo suspendido del hombre en un parque, a solo 1 kilómetro de donde fue asesinada Alice. 2 días después, los expertos confirmaron que el fallecido era Arnis Zalcalns. Este fue un giro de los acontecimientos que nadie había esperado. La versión principal de Scotland Yard era que el sospechoso había huido a Europa, pero en realidad resultó que había estado delante de sus narices todo el tiempo. Los expertos médicos llegaron a la conclusión de que el hombre se había quitado la vida el día de su desaparición, el 3 de septiembre, y no se le encontró durante un mes. Sin embargo, no hay nada sorprendente aquí. Zalcalns había elegido un lugar muy remoto e inaccesible, donde era extremadamente difícil de localizar. Con el ADN de Zalcalns en la mano, los investigadores tenían aún más pruebas. Cerca de donde se encontró el cuerpo de Alice, la policía encontró una colilla de cigarro, que fue enviada al laboratorio. Los expertos extrajeron el ADN del filtro, que coincidió con una muestra de Zalcalns. Además, el laboratorio dijo que era muy probable que el ADN del autor se encontrara en el cuerpo de la víctima. No podían decir esto con absoluta certeza debido al tiempo que el cuerpo había estado bajo el agua.
también se encontró su ADN en la mochila y los zapatos de la chica. Para entonces, la policía había descubierto otro hecho espantoso. Resultó que 2 años después de mudarse a Inglaterra, Zalkans había abusado de una niña de 14 años, a 1 kilómetro de donde se encontró el cuerpo de Alice. El hombre intentó realizar algún tipo de acto indecente, pero la víctima sobrevivió y el hombre fue detenido. Aquí es donde empieza la parte divertida. La chica no presentó cargos formales y el agresor fue simplemente puesto en libertad. No está muy claro cómo ha podido ocurrir, pero el hecho es que un hombre adulto que había abusado de la niña cayó en manos de la policía y se libró del castigo. Además, la información sobre el caso salió a la luz tras el hallazgo del cadáver del autor en el parque. Sin embargo, la policía siguió investigando y tardó algún tiempo en reconstruir lo sucedido. Según su versión, aquel desafortunado día 28 de agosto, Zalkans circulaba en bicicleta por la misma ruta por la que caminaba Alice. La localizó en una zona apartada, oculta a la vista del público, y la atacó con la intención de cometer actos depravados. Nunca sabremos cómo se desarrollaron los acontecimientos a partir de ahí, pero el desenlace fue trágico. Mató a Alice y luego escondió su cuerpo en varias aproximaciones, volviendo siempre al lugar de los hechos. Tampoco sabremos nunca por qué decidió quitarse la vida después de lo que había hecho. Es muy discutible si esto puede llamarse una manifestación de conciencia. Los padres de Alice, que sobrevivieron a tan terrible tragedia, se sintieron indignados por la actuación del gobierno. Se preguntaban cómo las autoridades británicas habían permitido que un asesino convicto entrara en el país y se quedara aquí. Llevaban años luchando para que el gobierno aumentara el control de los inmigrantes y mantuviera alejados a los delincuentes. Desgraciadamente, a día de hoy, no han conseguido marcar una diferencia seria. Un mes después del descubrimiento del cuerpo de Zalkans, se produjo otro acontecimiento interesante. El médico forense encargado de la investigación había dejado una carpeta con los papeles del caso en el tren. 30 páginas contenían información importante sobre el asesinato, incluyendo información médica y detalles no revelados. La opinión pública, los medios de comunicación y los padres de Alice criticaron duramente a la policía, pero no pudieron hacer nada al respecto. No se pudo encontrar el expediente. Sin embargo, nadie juzgó al autor fallecido de todos modos. Los investigadores dijeron que si hubiera estado vivo, habrían tenido suficientes pruebas para llevar el caso a los tribunales, pero no había garantía de condena. El problema era que todas las pruebas disponibles contra Zalkans eran circunstanciales y tenía pocas posibilidades de salirse con la suya. En cambio, se celebró una visita en el tribunal en la que el jurado admitió un hecho ya evidente. Alice había sido asesinada. Su muerte no fue un accidente. El procedimiento era formal y no desempeñaba ningún papel especial. El funeral de Alice tuvo lugar el 23 de octubre. Miles de personas acudieron a la conmemoración ese día, y al final de la ceremonia se proyectó en la pantalla grande una hermosa canción que la niña había escrito y cantado ella misma.